Hola amigos, este es otro tutorial de Rhino y en este momento vamos a crear este control remoto de LG para un Smart TV o algo así, ¿sí? Está enfocado este tutorial para los alumnos de diseño industrial de la UAA. Lo primero que voy a hacer en Rhino, ¿sí?, es colocar mis imágenes de referencia en la vista top y en la vista lateral o frontal, ¿sí? Yo siempre los pongo en esta vista, en la frontal. Como es más horizontal esta vista, es más práctico, ¿sí? Y lo más importante de esto es que el ancho de tu control, visto, por ejemplo, desde esta vista superior, sea idéntico al ancho, ¿sí?, de tu vista lateral, ¿sí?, hasta acá. ¿Cómo? Pues simplemente escalas haciendo una línea de referencia, ¿sí? Eso es muy fácil, usando el comando Scale, haciendo una línea y contrayendo o extendiendo la imagen. Estas imágenes yo las bloqueo en mis layers, ¿sí? Hice dos layers, top and front. Es muy importante que hagan estos layers para que no estén estorbando estas imágenes cuando no las necesitamos, ¿sí? Las puedo ocultar. Voy a empezar con la imagen top. Desde mi vista top voy a hacer una línea de referencia, ¿sí?, desde el 0, por ejemplo, a la mitad, hasta donde termina el control. Está centrada esta imagen. Después, con puntos de control o F10, voy a controlar el ancho que coincide exactamente con el del control, ¿sí? Voy a generar dos circunferencias, una al lado izquierdo, otra al lado derecho, que coinciden con la geometría de mi control. Está hecho con dos circunferencias. Y utilizando mis snaps, por ejemplo el cuadrante, voy a hacer este tipo de línea recta que me ayuda a darle forma al cuerpo del control. Y después voy a cortar con trim los sobrantes de mi control. Aquí puedo usar un fillet o a mí me gusta más usar esta cosa que se llama Adjustable Curve Length o Length Curve, ¿sí?, para darle volumen a este radio, ¿sí? Voy a usar Tangency para darle cuerpo. Ahí se ve muy bien, ¿sí?, un poquito más. Ahí está. Y voy a espejear esta curva que hice, voy a explotarla. Y esta curva, este segmento, lo voy a espejear con Mirror a partir del eje X. ¿Observa? Se despejeó, o a partir del eje de simetría del control. Voy a usar Trim, corto este excedente, ¿sí?, y corto el excedente de la circunferencia del lado izquierdo. Perfecto. Ya tengo el contorno, lo voy a unir con Join, ¿sí? Ok, y ahora estoy listo para el siguiente. Ya que tenemos esta curva, ahora podemos optar por ir a nuestra perspectiva, ¿sí?, activar nuestra vista frontal, ¿sí?, y nos vamos a dar cuenta que necesitamos, esta voy a borrarla, necesitamos esta curva, ¿sí?, cerrada, este contorno, doblarlo en la forma en la que tenemos nuestro control, ¿sí? Nuestro control tiene una leve curvatura, ¿sí?, en este sentido. Lo que yo voy a hacer es, en la vista frontal, dibujar esa curvatura con una curva por puntos de control, ¿sí?, empezando mucho más alejado de donde está mi contorno. Este es mi contorno, ¿sí? Voy a quitar mi rejilla, voy a empezar un poco más a la izquierda y voy a trazar una línea recta con orto primero, ¿sí?, y posteriormente con Shift o Mayus voy a generar mi contorno doblado, algo así. Y voy a terminar también más a la derecha, más al extremo derecho, ¿sí? Los últimos dos puntos también los voy a poner rectos, ¿sí?, porque la foto sube este contorno, pero es el efecto de la perspectiva de la fotografía.
Voy a terminar aquí con clic derecho, ¿sí? Voy a bajar estos dos puntos, con F10 edito esta curvatura, y algo así se ve bastante bien, algo así, muy bien, ¿sí? Algo así es el contorno de nuestro control, ¿sí? Más o menos así. Un poco más por arriba, y eso es todo. Ahí está, más o menos. Y ahora, ¿sí? Voy a combinar estas dos curvas, ¿sí? Voy a quitar mi rejilla. Estas dos curvas, sobre todo esta, quiero que se doble en el sentido de esta curva lateral que yo hice. Estas curvas las voy a poner en la vista, en un layer que se llama proyecciones, ¿sí? Y voy a utilizar un comando de mis herramientas de curvas, Curve Tools, llamado curva de dos vistas, Curve from two views, ¿sí? Selecciono mi primera curva, por ejemplo esta, mi segunda curva, y se dobla la vista superior en el sentido de la vista lateral, ¿sí? Este es mi contorno. Es muy importante, sirve de mucho este comando para hacer estos contornos que no son rectos, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es ponerme en mi vista frontal y trazar aproximadamente el volumen superior, ¿sí? Voy a utilizar mis herramientas de curvas, ¿sí? Por ejemplo, voy a trazar, ¿sí? El contorno de mi control, aproximándome lo más posible al dibujo que tengo aquí en la vista lateral. El número de puntos de control son estos, ¿sí? Y nuevamente aquí la perspectiva, ¿sí? Juega un papel un poco engañoso y parece que está mucho más alto el contorno, pero es el efecto de la fotografía, ¿sí? Que hace que se vea un poco la cara de atrás. Igual aquí, ¿no? Se ve el contorno, ¿no? Entonces yo simplemente voy a hacer esta tapa de arriba, ¿sí? El control, me voy a acercar un poco al control, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y la superficie pareciera que es plana, esta superficie, ¿sí? Pero tiene cierto grado de inclinación esta parte de la superficie, ¿sí? Seguida de una pestaña recta. Entonces yo puedo, con esta curva, ¿sí? Muy sutil, decir cuánto es el grado de elevación de la parte de la pancita, la parte más elevada del control, ¿sí? Es muy sutil, ¿sí? Ahora, si yo me voy a la perspectiva, me voy a dar cuenta que esta curva la estoy trazando en los cuadrantes, en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿sí? A la mitad. Si prendo mi rejilla, recuerden que yo estoy utilizando mi eje X de referencia. Si me voy a la vista superior, estoy en el eje X, ¿sí? Con esta información voy a cortar esta curva en dos, con split, split, esta, enter, ok, y tengo dos secciones, ¿no? Ahora, para poder generar un volumen, ¿sí? Yo necesito unas secciones transversales, ¿sí? Esas secciones transversales son vértebras que le ayudan al objeto a tener sentido, a identificar el volumen, ¿no? De mi cuerpo. Y después puedo usar otro comando de red de curvas, ¿sí? Entonces, este es el primer paso. Vamos a colocarnos en la vista top. Estoy, ¿sí? Tengo una, dos, tres curvas, ¿sí? Y voy a generar
un comando muy interesante que se llama curva a partir de secciones transversales o de perfiles transversales. ¿Sí? El comando se llama, aquí dice, CSS, Curve Sections, en inglés. ¿Sí? Y tú lo único que tienes que seleccionar puede ser en la vista superior estas tres curvas, dar Enter, ¿sí? Y trazar una línea recta. Y en la perspectiva vamos a notar que se hace un arco. Siempre y cuando no tengan seleccionado esta opción de Close, ¿sí? Pongan No. De otra manera, nos hará la circunferencia o el arco completo, ¿no? La elipse completa. Lo voy a repetir, pero ahora voy a usar mi vista, ¿sí? Frontal. Voy a poner Curve from Cross Section Profiles, ¿sí? Voy a elegir en orden mis curvas, pero en la vista frontal voy a trazar, le voy a dar un Enter y voy a trazar las secciones. ¿Sí? Recordemos Close, No. Entonces voy a trazar una sección, por ejemplo, en este sentido, digo en esta parte, pero inclinada. ¿Observan? De forma que haga una línea lo más parecida a una línea perpendicular. ¿Sí? Posteriormente otra aquí. ¿Sí? Otra aquí. Y otra aquí. Algo así. ¿Observan? Están en ángulo. ¿Sí? Ahí se ven bastante bien. Voy a terminar con un Enter. ¿Sí? Y voy a generar una superficie. ¿Sí? Voy a empezar a generar una superficie para ver qué pasa. Voy a irme a Surface, ¿sí? Y Curve Network. Con Curve Network puedo seleccionar estas tres líneas, ¿sí? Que van de un extremo hacia el otro. ¿Sí? Inician aquí y las tres terminan acá. Y después, sin dar a Enter ni nada, selecciono los arcos. ¿Sí? Con estos arcos se forma una superficie. ¿Sí? Esa superficie la podemos controlar siempre y cuando nosotros estos arcos los modifiquemos. Para modificarlos, vamos a cortarlos, por ejemplo, a la mitad. Voy a usar Split, selecciono los cuatro arcos, le doy Enter, y con la línea en medio corto. ¿Sí? Voy a eliminar, como son simétricos, voy a eliminar los arcos del lado posterior. Y en este caso, ¿sí? Voy a modificar las curvas que tengo, los puntos de las curvas. Por ejemplo, aquí tengo esta curva, este punto, que es el segundo de izquierda a derecha. Y este punto no lo puedo subir ni bajar, ¿sí? Porque al momento de dar espejo otra vez, se va a generar, ¿sí? Este borde afilado. Y yo lo que quiero es que siempre esté lo más suave y tangente posible. Entonces, este punto lo puedo modificar, pero de adelante a atrás. ¿Sí? Lo puedo modificar un poco más hacia la derecha. Y este punto también un poco más hacia la derecha, ¿no? Algo así. Para darle un poco más de cuerpo a la curva, ¿no? ¿Sí? En clase, con mis alumnos, hemos visto otra opción. ¿Sí? En el caso de que tú quisieras que esta curva, ¿sí? Terminara recta, generamos una curva aquí, recta hacia abajo, o inclinada. ¿Sí? Lo voy a hacer con, primero voy a cambiar mi plano de construcción, utilizando Z-Planes, planos de construcción, y voy a poner esta opción que dice Set Z-Plane to Object. ¿Sí? Selecciono este objeto. Y al seleccionar este comando, el plano de construcción se acopla a la inclinación de esta línea. Y por lo tanto yo puedo hacer una línea inclinada. ¿Sí? Después, voy a quitar con F7 mi Z-Plane. Después, con el comando Match, puedo hacer que este extremo de la curva coincida con la dirección de este otro extremo de esta curva. ¿Observan? Se hace una especie de pancita y se endereza. ¿Sí?
¿sí? Como si estuviera recto. Nuestro control, ¿sí? Tiene en esta sección, en toda esta sección, no tiene ese borde recto, esa pancita, ¿no? Tiene como una caída muy leve y termina recto más bien. Entonces nosotros vamos a terminar como en ángulo y luego vamos a hacer esta pared recta, ¿no? Entonces no necesitamos hacer esto, ¿sí? Lo único que necesitamos hacer, sí, es controlar. Voy a regresar mi plano de construcción a la normalidad con SetSplane Worktop. Y voy a controlar simplemente la intensidad de estas curvas. Le voy a dar un poco más de cuerpo a la parte superior, ¿sí? Y en esta parte un poco más de volumen también a la izquierda, ¿no? El único requisito es que esta no la subamos ni la bajamos. La segunda curva de izquierda a derecha. Otra vez esto de aquí, un poco más a la izquierda, a la derecha. Y esto también a la derecha. ¿Sí? Esta también la voy a mover, alejar. Y esto un poco más. ¿Sí? Se ve bien. Se ve bastante bien. ¿Sí? Vamos a espejear esto. Le voy a dar mirror. Y uno todos estos pares de curvas con join. ¿Sí? Ahí está. Y vuelvo a utilizar mi comando de superficie de CureNetwork. ¿Sí? Yo lo tengo aquí rápido. Selecciono mis objetos. ¿Sí? Doy Enter. ¿Sí? Y aquí puedo ver cómo se ve mi superficie. ¿Sí? Comparando con la imagen, ¿sí? A mi gusto, creo que aquí debe haber menos elevación. Entonces lo que yo voy a hacer, ¿sí? Voy a controlar la elevación de la curva principal, esta que tengo aquí, ¿sí? Voy a bajarla un poco más. Esto ya es a gusto personal. Voy a bajar esta primero. Esto también lo voy a bajar. Algo así. Sí, esto un poquito. Listo, en la lateral se vería algo así. ¿Sí? Para que esté un poco más plana la superficie del control. ¿Sí? Se ve mejor. Esto también un poco más para abajo. ¿Qué pasa si elimino esta curva? Incluso me gusta más así. La foto, sí, aquí se ve un poco más gordita, pero puede ser muy probable que sea, sí, la perspectiva. De hecho, sí, aquí se alcanza a ver el botón del medio. Entonces, quiere decir que termina un poco menos alto este control, ¿sí? Porque se ve todavía parte de la sección trasera. Se ve bastante bien. Más para arriba. Sí, ahí está. Esta es la mitad del control, ¿no? Incluso aquí creo que puedo jugar con esto y dejar solo esta sección. Vamos a experimentar qué tal se ve esto. Pues, algo así. Se ve bastante bien. Obviamente estas curvas ya no coinciden, ¿sí? Vamos a hacer que coincidan. Es algo muy sencillo. Solamente voy a activar mis puntos de control. Selecciono estos 3 puntos. Activo mi comando mover. Agarro el punto final, ¿sí? Y como yo solo puedo mover izquierda, derecha y adelante y atrás, voy a optar por un truco que es dejar presionar la tecla control y volver a dar clic en el inicio de mi curva y ahora yo puedo moverla adelante y atrás. Voy a activar mi intersección y voy a tratar de que choque con la línea. ¿Observan? Esto también
Voy a agarrar estos 3 puntos, M de mover, ¿sí? Control, clic en el extremo de la línea y busco la intersección. ¿Observan? Y obviamente acá también tengo que hacer lo mismo. Agarro los 3 puntos, excepto ese no quiero que se mueva. Mover, ¿sí? Control, clic y arriba abajo hasta encontrar la intersección. Igual aquí, estos 3 puntos, muevo, control, hacia arriba, hacia abajo, intersección. Ahí se ve muy bien, se ve bastante bien. Voy a hacer mirror, espejo. Se ve bien. Voy a unir todos estos, excepto la del medio, con join. Y voy a hacer mi red de curvas otra vez. Acuérdense que está aquí en Surface, que es Network. Voy a agarrar todos mis elementos. Obviamente ya uní los arcos. ¿Sí? Ok. Render. ¿Sí? Voy a seleccionar todas las curvas. ¿Sí? Select. Curves. Select Curves. Y las voy a poner en una capa especial que yo hice, que se llama curvas. ¿Sí? Y esta es la superficie que se genera. ¿Observan? Voy a poner el comando zebra. Se ve bastante bien. Y voy a poner el comando imap para estudiar un poco la superficie. Y si necesito corregir algunos segmentos, los corrijo. ¿Sí? Hasta aquí ya tengo la parte superficial.